porque lo que irradia es violencia. El que nace en ese día, me gusta lo que dice la tradición judía. Los judíos decían que, por ejemplo, esa persona que puede derramar sangre podría ser, en el buen sentido de la palabra, un sacerdote. Es decir, un levita que degollara a los animales porque su inclinación es derramar sangre. Vladimir, estamos experimentando unos tiempos en que estamos viendo cambios emocionales, estamos viendo tomas de decisiones, las cosas como que se han acelerado hasta al nivel psicológico. La gente está más acelerada. Mientras más pasa el tiempo, se toma menos espacio para tomar una decisión y estamos viendo cambios en todo el sentido, y como hemos estado hablando en estos días de los astros, de la influencia, de la irradiación, de tantas cosas, queremos enfocarnos en qué relevancia tiene los días de la semana en cuanto a lo que tiene que ver con la conexión de los cambios espirituales, y aún climáticos, y aún solares, aún lunares. ¿Qué tiene que ver, qué importancia tienen los días de la semana? Bien, sí, cierto, ese planteamiento que haces. Hay ciertamente una alteración y hay un movimiento. Y me voy un poco más lejos, quizá. A veces muchos de nosotros no sabemos las causas, no sabemos qué es lo que pasa en ciertos comportamientos, ciertas cosas que tienen que ver con nosotros mismos, ¿verdad? Que porque no nos conocemos como pensábamos. Y hay un desconocimiento marcado porque no hemos visitado el texto sagrado. Simplemente a veces nos hemos dejado llevar solamente de la parte psicológica, que ha hecho su gran aporte, claro que sí, pero yo entiendo que la Biblia también tiene mucho que decirnos al respecto de nosotros mismos. Y justamente yo creo que entendiendo el día de la semana que venimos, entramos a este plano, eso es una clave importantísima para poder nosotros decodificar y entender quiénes somos, lo que hacemos, hacia dónde nos dirigimos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira qué interesante que la Biblia plantea que Dios crea los días de la semana y nota que, no sé si tú te habías dado cuenta, pero los días de la semana en la Biblia no tienen nombre. Espérate, vamos a repetir esto suavecito, porque es necesario digerirlo. Claro. En la Biblia, los días de la semana no tienen nombre. No, porque fíjate aquí lo que dice, Génesis capítulo 1, verso 4 y 5. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ok, yo sé que estamos entrando, pero es como que necesito soltar esto porque hay alguna gente que ya están especulando cosas, que les gusta leer mucho la Biblia, pero no interpretan. Mira, ¿qué hacemos con lo del sábado? Con el Shabbat. ¿Ya eso es por el Nuevo Testamento o...? Pero vamos a llegar ahí porque hoy vamos a tocarlo día por día, sí, hasta llegar ahí, que es el último día de la semana, ¿no? Ok. Sábado, último día de la semana. Otra cosa, que no es el sexto día, entonces, el sábado es el séptimo. Claro. Ay. Pero eso es lo que dice la Biblia, que Dios cesó su obra. No, hay gente que dice que no, que dice que el lunes, martes, no, porque el domingo es el primer día. Bien, sábado. Entonces, vamos por partes. Aquí dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a la noche, a la oscuridad llamó noche. Dios está, ¿verdad?, nombrando los eventos que Él está creando. Es decir, son decretos que se activaron para poder habilitar el contexto creado. Inteligencias divinas que están participando en este contexto de la creación. Tiene que entender esto. La inteligencia divina del primer día hizo lo siguiente: separó la luz de las tinieblas. Por lo tanto, le puso nombre a la oscuridad y le puso nombre al día. Es bueno, o sea, nombre, es decir, le puso un adjetivo, un calificativo a lo que era oscuro y a lo que era de día. O sea, vamos a estar claros con eso. Entonces, lo interesante del caso es que esa misma inteligencia que participó, que yo lo llamo, o la llamo, que es una emanación, hizo lo siguiente. ¿Qué hizo? Bueno, que no solamente separó, sino que dejó impregnada un portal. Es bueno que se sepa esto. ¿Cómo así, ministro? Claro, porque entonces el que en ese día, en el primer día, se dieron muchísimos acontecimientos. ¿Y quién los dirigió? El Padre. De manera entonces que ahí pasa algo muy interesante, que todo el que nace el primer día tiene las características de ese día creado. Dios mío. Por esa razón, entonces aquí vemos que el que nace el primer día, que es domingo, que es ya el domingo, o el nombre es puesto por... El Dios Sol.
Sí, pero digo por la parte pagana. O sea, la La Biblia parte no te pagana, dice que no- se llama no la domingo. Biblia. Entonces, pues, voy con los religiosos que ellos dicen que ellos son muy biblivistas para lo que ellos quieren. Una pregunta, ¿los meses del año en la Biblia son los mismos que nosotros usamos? Déjame beber agua. Bebe agua porque creo que los judíos se manejan de otra manera. Ok, la Biblia. La Biblia te habla Entonces, de... lo estoy diciendo así para que entiendan que antes de que el papel estuviera plasmado, fue un hombre que Dios empezó a trabajar y esos hombres no eran judíos. De hecho, los nombres en el tercer mes, incluso en el primer mes de cada año, en el tercer mes, en el sexto mes de cada... ¿Cómo era que hablaba? Oye, ¿cómo era? Sí, sí. Ok, pero ¿qué vamos a seguir aquí? Hasta las horas estaban separadas. de otra Exacto, forma. hora Habían sexta. 4 vigilias, que por eso podemos ver, de hecho, que cuando a Pedro le canta el gallo, esa es la tercera vigilia, en el cambio hacia la cuarta. O sea, que todo estaba de una forma dividida. El tiempo se medía de manera diferente. De manera diferente. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? El que nació el primer día tiene esta particularidad, que tiene una inclinación o a la luz o a las tinieblas. ¿Qué pasa con esto? Que él va a ser excelente o ella va a ser excelente y va a tener una definición, porque ese día lo que Dios hizo fue definir. Wow. Escucha bien, va a tener una definición concreta, va a ser de un temperamento determinante, va a tener la condición de verdad de que alguien que tomó esta decisión y la cumple, lo que tiene la tendencia a concluir todo lo que hace, porque ese día, ¿verdad? Por la emanación de ese día que el Padre creó, lo creó con esa virtud. Ahora mira qué interesante, en el mundo pagano es el día del sol. Dios Sunday. Sunday, día del sol. Día del sol. Wow, está fuerte. ¿Por qué los antiguos vieron que en este día se podía llamar Día del Sol? ¿Por qué, Vladimir? Precisamente por lo que acabo de decir. Los pueblos paganos empezaron a ver y a notar que en cuando se hacían sacrificios, habían días que no eran iguales, porque la irradiación astral no era igual. Por lo tanto, ellos se dieron cuenta, me voy más lejos, los ángeles caídos enseñaron. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Les enseñaron a cómo utilizar el tiempo a su favor. Y a utilizar el poder, ¿verdad? El poder natural y espiritual conectados al mismo tiempo. Wow. Interesante. Dios. Entonces, en ese sentido, el que nace domingo va a tener esa particularidad bíblicamente hablando. Ahora, en el contexto negativo, lamentablemente, aunque tiene definición, determinación, se va a inclinar a la luz o a la oscuridad. Va a ser excelente en esa área, ¿verdad? Va a ser potente en esa área, porque en ese día las dos grandes lumbreras fueron definidas. Es decir, lo que define el día para nosotros, día y noche, fue definido. Me voy un poco más lejos. Recuerda que el sol, que hemos hablado ya tanto de él, era un dios. Pero fíjate, es que el sol tenía múltiples atributos. Daba la vida. La siembra, los cultivos. La siembra, los cultivos. El tiempo de frío servía de calor, ¿verdad? Calentaba en tiempo de frío. Tenía tantos beneficios. En ese tiempo no te mataba de un cáncer, sino que daba vitaminas. O sea, era provechoso. Y todavía hasta el día de hoy, da vitamina D. Vitamina D, exacto. Que por eso los vampiros, en la tradición popular, tienen que tomar sangre. Porque ellos no producen vitamina D porque no toman sol. Dios mío, ay, Dios mío, la parte de la historia que no se sabía. Es bueno que se sepa, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el sol al tener estos beneficios y atributos, entonces en el mundo pagano, estos ángeles caídos enseñaron al ser humano a aprovecharse del beneficio del sol. ¿En qué día? ¿En qué momento es que el sol está? ¿O qué día es que es más potable trabajar con él? El primer día. Sentido común. Pero que vamos a seguir aquí, porque yo no. Vamos a... Ay, Dios mío, porque yo sé que esto va a dar calambre. Mira aquí lo que dice. Sí. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el segundo día, el lunes. Wow. En el calendario, en el tiempo nuestro es el lunes, en el bíblico es el segundo día. Dios mío. En el segundo día Dios separa, oye esto, la expansión de arriba y la expansión de abajo. La gente que nació un día como ese tiene la inclinación a ser voluble, flexible, a ser desequilibrado, porque está dividido, separado. La Biblia dice, el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí. Normalmente el que nace ese día tiene un descontrol
un desequilibrio y una separación de personalidad. Por Dios favor. mío. Este es como que nació el lunes. Sí, claro. No ¿sabes cómo que le decían? Este es como que nació bajo la luna, en luna llena. Sí, el luna llena. En luna llena. Es el término. Entonces, qué curioso. Porque también los lunáticos. Claro, entonces los lunes, Dios como mío. es día del sol, día de la luna, lunae, Dios mío. está hecho paganamente a la diosa luna, juntita al sol, primero el sol y después la luna. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo están haciendo de esa manera? Dios, padre. Porque precisamente en ese día se dieron cuenta que la luna era el día propicio, era el día idóneo para poder hacer conexión con ella. No sé si alguien me está entendiendo aquí hoy. ¿Qué pasa? Bíblicamente no, aquí habló Dios, lo que hizo fue que separó las aguas de arriba, las aguas de abajo. Ya yo te había dicho que qué curioso que los judíos en la Edad Media habían interpretado que arriba estaba el dragón de arriba y el dragón de abajo, el dragón del mar y el dragón del cielo. No, y lo contextualizaron yéndose a la Biblia. A la Biblia. Claro, que no fue un invento. Porque esta es la Biblia. Cuando habla de los leviatán. Exactamente, esta es la Biblia, no es algo inventado. Claro. Pero empezaron a teologizar a partir de esas verdades, de la expansión. Entonces, mira qué curioso, que si la luna era la que regía ese día. Ay, Dios mío. Ay. Oh, por favor. Ay. Si la luna, o sea, la gente que nació lunes, tiende a ser frenético, desequilibrado, agitado, alterado. Pues son gente que emocionalmente, sentimentalmente, Wow. son famélicos, son débiles. Mira, yo creo aquí, se va a poner fuerte aquí. tienen esa condición de ser hombres o mujeres que tienen un problema emocional. ¡Wow! Dios mío. No son determinantes. ¿Por qué? Porque ese día la inteligencia divina lo que activó fue la expansión. Ahora, tú dirás, pero ministro, pero fue Dios que creó con esa condición. Entonces yo nací un lunes. ¿Qué pasa conmigo? Es que precisamente tienes que buscar el equilibrio. Porque entonces los espíritus que te van a atacar son de desequilibrio. Ajá. Vamos a romper la cabeza a alguna gente porque tengo la revelación para que nadie se turbe con lo que acabo de decir. ¿Qué pasa con lo del Marte entonces? ¿A quién se lo dedicaron? Porque a algunos brujitos, hay 2 días que son claves. ¿Qué día? ¿Qué día? Ok. Marte y ¿Sabes viernes. ¿Por qué? Los que nacieron en Marte, Dios mío. el martes. Sí. Es en honor, vamos a ver primero lo que dice la Biblia, porque Sí. siempre me gusta lo que dice el texto primero. Como dice Marta, no voy a hacer que se mete el enemigo. Vamos a leer la Biblia. Dios mío. Ay, Dios mío. Aleluya. Es que tengo algo ahí, Dios mío. Que Mira aquí lo que dice Génesis 1:12. Sí. Yo voy a leer desde el 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana un día. Déjame interrumpirte. Vamos a empezar desde la parte terrenal. Tú ves que siempre lo que le llaman botánica, que practican brujería, tienen un reguero de hierba guindar. Y que para hacer la brujería, Yo siempre, usted dice un día, utilizan el malte y usan la hierba, los maltes, y para hacer los té. Estamos hablando de la parte terrenal, no hemos entrado a lo espiritual. Vete, profundiza. Nos fuimos. Ese día se dieron los vegetales. Ay. Porque dice ahí, habla de vegetación. Yo me siento tan nervioso de esta La revelación. palabra vegetación y vegetales viene de la misma raíz. La tierra empezó a producir vegetales, hierbas, semillas, frutos ese día. Tú que te estás preguntando por qué tu abuela hacía té todos los martes y salía a recoger hierba. ¿Y que los lunes ya la tenían en verdad. Y los martes hacían su asunto. Ya ves recibiendo ¿Tú sabes a qué se debe precisamente que la inteligencia divina que se activó ese día fue de reproducción, vegetativa? Ay. La gente que nace ese día por naturaleza tiene una inclinación a la productividad, a la riqueza, porque la inteligencia espiritual que el Padre activó para ese día tiene la capacidad de reproducir. Por lo tanto, esa gente que nace en Marte son reproductivos desde el punto de vista positivamente hablando. Ellos son reproductivos, son expansivos, desarrollan proyectos, ideas, negocios, todo lo que hacen, tienden a desarrollarlo porque nacieron con esa inteligencia espiritual
activa. Y es una fecha trina, que aunque en nuestro calendario lo vemos como segundo día, desde esta perspectiva lo vemos como un tercero. Tercero. O sea, que es un número de impotencia, de crecimiento. Tercero, ¿Y qué tiene que ver con el mundo espiritual? Bueno, como eso tiene una orden, que los agentes que operaron en productividad, se soltó eso, esa fusión. Claro. Todo lo que tú hagas es productivo, Marte. Claro que sí. Esa brujería que ellos lanzan, Claro, por eso, ese hechizo. porque es que, y aprovechan entonces la potencialización de la luz. Ay, Dios. Añade ahí, por Dios, ejemplo, Padre, que los días son aperturas. Los días son aperturas. Pero no, vamos a la Biblia, porque no que yo que me lo estoy inventando. En el libro de Cantar, no, oye, fue el nombre del libro. Que dice, tus misericordias son, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Oye, pues dice, porque nuevas son cada mañana. Cada mañana. Sí, eso está ahí en la Biblia. ¿Cómo así? ¿Eso no es de Eclesiastés, no? No, no es Eclesiastés, es un libro, el otro libro de Jeremías, Lamentaciones. Lamentaciones. En Lamentaciones que está. Ay. Entonces, ¿cómo es que te dice que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana? Porque todos los días Dios tiene que activar, oye, escúchame Sí, bien. cada mañana. Voy a explicar esto, permítame un paréntesis, si tú me lo permites yo lo hago. Dale, fluye. En la creación en la creación del todo, del universo, el Padre hizo lo siguiente. Sí. Activó varias emanaciones. Ok. Es decir, fueron múltiples las inteligencias divinas que interactuaron. Wow. Porque para mezclar los elementos que tuvieran una cohesión, bien formados, estructurados, el átomo, las partículas subatómicas, protón, neutrón, boson Higgs, o sea, todo esto para llevarlo a este término, tuvo Dios que trabajar inteligencias divinas de alto nivel. Bueno, que sepamos eso. Y no fue una ni dos, fueron muchas. De hecho, los judíos para explicar esto dicen que Dios, de los 72 nombres de Dios, utilizó 40 en la creación. Pero vamos a seguir aquí. Ay, ¿Qué pasa? Sucede y acontece lo siguiente, que hay emanaciones temporales y emanaciones específicas. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando aquí, cuando dice el texto que dijo, y vio Dios que era bueno, se refiere a una emanación. En otras palabras, esa emanación es permanente. Era permanente, hasta que Adán lo desequilibró. Dios mío. Escucha bien. Sí. Todo era bueno hasta que Adán... Lo desequilibró. Entonces, esa emanación de bondad se manifestaba permanentemente, constante. Y esa bondad permitía la armonía en el contexto creado. Había una armonía. Los frutos eran diferentes. La naturaleza era diferente, el aire era prístino. O sea, te estoy hablando de todo el contexto creado. Estaba bien organizado, bien determinado, bien decoradito. Todo estaba perfecto. Impoluto, perfecto, Todo limpio. limpio. Entonces, vamos a estar claros con algo. Cuando Jeremías dice que si no hubiese sido por la misericordia de Jehová, no hubiésemos estado vivos, dice, claro, porque él está hablando del segundo tipo de emanación. Hay otras que son de índole, estaba la permanente y está la que diariamente se tenía que manifestar. Esta estaba establecida. ¿Por qué? Porque esta tiene que ver con los días. Esta estaba de forma fija ahí. Pero hay otra que se tenía que manifestar. Pero no voy a entrar en ese tema. Habrá que tomar un día para explicar todo lo que pasó en el contexto creado que usted ni se imagina que sucedió. Me voy un poco más lejos. Este es un tema que hay que tomarse tiempo porque te drena cerebro. Pero este tema tú lo das en los talleres. Sí, claro, en los diplomados. Mire, lo puede buscar como Ciclo Divino, que unos diplomados muy buenos está dando Vladimir. Son poderosos. Sí, bueno. para que tú te entiendas cómo es ¿por qué yo hablo de emanaciones? Sí. Está en la Biblia, ¿a qué se refiere? O sea, todo eso está ahí. Entonces, fíjate algo. El que nace el tercer día tiene el dios Marte. En el mundo pagano se le dio el nombre de Marte, que era el dios de la ¿qué? De la guerra. Dios de la guerra. Ay, ay, ay. Qué curioso que también el mes de marzo también viene en honor a Marte. Marte, marzo. ¿Qué pasa? Ese día, Marte es el dios de la guerra, es un dios violento, de sangre. Por eso se le llamaba Marte el planeta de sangre. Ok. Porque era como rojizo. Dios mío. Pero es precisamente porque lo que irradia es violencia. El que nace en ese día, me gusta lo que dice la tradición judía. Los judíos decían que, por ejemplo, esa persona que puede derramar sangre podría ser, en el buen sentido de la palabra, un sacerdote. Es decir, un levita que degollara a los animales porque su inclinación
es derramar sangre. Esa es la parte positiva que podemos Pero ver. bueno, Wow, la persona que nace ese día tiende a ser violento. Entonces, si era la parte negativa, podía ser un asesino. Exactamente. Es porque tú entiendes, o sea, que en esos tiempos habían guerreros, habían... Dios mío, esto está muy fuerte. Increíble. Se está poniendo... Increíble. Esa es la polaridad contraria. La polaridad buena, aquí dice que Dios mandó a cada semilla, según su género, a salir, a explorar, a... bululum, barará. Nada. Ese día, esa gente tiende, porque como tiene esa... La gente lo tiende a relacionar eso con el colérico. Sí. Y el sanguíneo. Y el sanguíneo. ¿Por qué tú crees que le pusieron sanguíneo? Sí, Porque cuando la sangre le sube o que le Sí, hierve, sí, sí. Okay, porque es bien, Tiene su bien flema. agresivo, exactamente, Flemático. bien echado para adelante, decimos aquí. Entonces, fíjate, es para que tú veas, es que la polaridad contraria, como en el mundo pagano se le pone el nombre de este astro y de este dios, porque para Marte era un dios, entonces lo rige. Lamentablemente, luego de la caída de Adán, entonces que nosotros venimos a experimentar del control de los astros por los entes caídos que consecuentemente nos afectan en nosotros, en nuestra vida. Esto está delicado. Dios mío. Esto está delicado. Pues, no vamos a entrar miércoles, ¿no? Entonces, no, hay que entrar en todo. No, lo que pasa es que hay una situación. Yo sé que hay gente que seguro van a preguntarle a sus mamás, ¿qué día fue que yo nací? Porque nada más me sé la fecha, fue un lunes, investigando. Dios mío, miércoles. ¿A qué corresponde? ¿A qué deidad según el paganismo? A Mercurio. Dios mío. Pero fíjate aquí. Miércoles, Mercurio. Sí, pero vamos a ver aquí. Vamos a ver. Ok, aquí está. Verso 19, pero lo voy a leer desde el 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Oye esto. Y separó la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. El que nació en ese día tiene un atributo extraordinario, que es brillante. Porque ese día, las lumbreras. Dios mío. Mayor. Ay, Eso está fuerte aquí. Dios mío. Como dice un amigo mío, yo soy clone de sombra. Esto está peligroso aquí. Entonces, el que nació el cuarto día, miércoles, tiene esa facultad. Porque las lumbreras, de las luces, la luz, lo que irradia, lo que ilumina, va a ser una luminaria en su área, lo que se dedique. Sí. Porque nació ese día. Porque la inteligencia divina que se activó ese día fue para eso. Ay, los Einstein, los sabios, Los brillantes. Los brillantes. Wow. Pero mira qué curioso, que hay la polaridad contraria entonces sería que nació ese día de iluminación, entonces lo va a acarrear un espíritu de ignorancia, que puede ser... de estupor, un espíritu de cerrazón. Sí. O sea, por la parte contraria, como nació en un día de tanta luz, Ay, eso oye bien. Entonces, lo que se anda buscando es, de la parte contraria, es que él no puede explotar esa luz. Se activa lo que le llaman el cerebro medieval. El cerebro mental. Para no decir bruto. Porque, Dios mío. Entonces, padre. mira cómo es, mira la fuerza contraria que impera, Wow. precisamente no tiene que ver con luz, sino con total oscuridad. Wow, Dios mío. Para que entendamos. Esto está muy fuerte. Me imagino a Salomón antes de la visitación. Porque la acción que hizo Salomón de sacrificar los corderos, carneros, no, que fueron como 1000. Sí, en un Rosh Hashanah. En un Rosh Hashanah, una persona que hizo la analítica dijo que la acción no fue de una gente sabia, pero que luego que él adquiere la sabiduría, nunca tuve que él vuelva a hacer algo así. Sí. Porque se despertó la parte brillante de él, que no requería de esos sacrificios para conquistar a Dios. O sea, pero permíteme leer, voy a leer. Nos fuimos. Dice, dijo Dios, voy a leerlo de nuevo. Sí. Ok, mira qué lindo lo que dice aquí. Suéltalo. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Es decir, ese día fue de iluminación. Total. O sea... Sí, y tiene una simbología fuerte. Claro. Las estrellas son las que... Pero Daniel Daniel dice, ¿qué es lo que dice Daniel 12:3?
los entendidos resplandecerán como la luz O sea, del firmamento. es un nivel de intelecto. Claro que sí. ¿Qué hace Daniel relacionando? Escucha bien, el firmamento, la luz del firmamento, con el entendimiento. Con el entendimiento. Refiriéndose a eso. Dios mío. Los entendidos. Y tiene sentido porque, ¡Claro! porque las personas que eran entendidos en los tiempos, como la tribu de Isaacar, un ejemplo, eran personas que sabían entender Claro. los tiempos por cómo estaba la ubicación de Por las estrellas, supuesto. sabían a qué dirección podía pasar Claro. algo por la dirección de las estrellas, sabían hacia dónde caminar. Los Asaf o Jahanes, que fueron lo que aquí traducimos como Reyes Magos, llegaron donde Jesús, donde el Mesías, por una estrella. O sea que tiene mucho sentido, Claro mucha que lógica, sí. que tenga que ver con el entendimiento, Claro. con el conocimiento aún de los tiempos. Y dice, y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Dios mío, que... Wow. Es bueno que sepamos eso. Dios mío. Entonces, fíjate, este día es totalmente de luz. Por lo tanto, el que nació el miércoles va a tender a la oscuridad por la parte contraria, o a la ignorancia, al desconocimiento, porque esa es la polaridad contraria que te va a afectar, porque naciste con esa habilitación divina. Ese Ay, día. ay, ay. Pero yo voy a seguir aquí. Mi pueblo perece. Seguimos. Ay, Dios mío. Esto está peligroso, señores. Que corre el tiempo. Dice. Ok, voy a leer. Dice, dijo Dios, verso 20, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde de la mañana el quinto día. ¿Qué hay aquí? ¿Cómo así? Sí. Que Dios le dice que Dios bendijo ese día. Nota que los días anteriores no dice que los bendijo. No lo bendijo. Porque Dios no los bendijo todos los días. Ay, espérate. Cuando habla que los bendijo, le está diciendo que tienen una bendición, un aditamiento, algo especial, por encima de la emanación normal. Oh, por favor. Por lo tanto, por eso te hablé de emanaciones temporales y emanaciones Continuas, específicas. que era- Exactamente. Entonces, hay unas que son temporales que te van a afectar a ti por el día de nacimiento. Me voy más lejos, me voy a meter para allá, vamos para adentro. Nosotros tenemos emanaciones temporales. En otras palabras, Dios habilita cosas específicas para ti que a mí no me van a llegar. Pero hay otras que son de índole general, que afectan un pueblo, una comunidad, una nación, ¿verdad? Porque son decretos divinos. Pero hay un decreto que solamente te compete a ti y que no le compete a más nadie. Y más nadie puede disfrutar de eso porque está en tu codificación espiritual. Por lo tanto, aquí cuando dice que los bendijo el quinto día, el jueves para nosotros, implica eso. Dios mío. Y es tan clave que el número 5 significa para ellos gracia. Gracias por el judío. Wow, Dios mío. ¿Qué implica esto? Que el que nació el quinto día va a ser alguien generoso. Dios. Es que todo cae tan perfectamente. Generoso. ¿Por qué? Porque dice aquí que Dios lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquese Eso las... es den, de lo de ustedes den. Nota que Dios, mira qué es lo que hace Dios. Dios pone el principio de la inteligencia divina y eso se va multiplicando solo. Oye, ¿cómo es el asunto? O sea, mira que Dios no está diciendo que Él creó. Él está diciendo que produzcan. O sea, yo no voy a estar ahí de que cada vez que, No, haciendo un pescadito. No. Produzcan. Le dio una orden. ¿A quién se la dio la orden? A los ángeles que están detrás de la creación. No. Esto está delicado. A las inteligencias divinas que están operando en el contexto de la creación. Ay. ¿Sabe lo que yo te estoy diciendo? Que por el día en que tú naciste hay una activación natural, orgánica y espiritual que te va a bendecir, te va a dirigir, porque el cielo así es que camina y se comporta. Por lo tanto, el que nació jueves va a tener la generosidad en el alma, por favor. Tiene la generosidad que le brota por los poros, tiene la generosidad que la puede expandir, la puede comunicar, puede dar, porque tiene para dar. Porque incluso, porque hay gente que tiene y no dan. Ay. Pero hay otros que supuestamente no tienen y dan. Sí. No es que tienen un principio espiritual. Está establecido. La generosidad. Wow. Tú no ves que hay niños, déjame hablar de esto, para que. Y los padres analicen si es así. Que nadie le ha enseñado eso de dar. Todavía no tienen un nivel de conciencia.
y todo lo que le llega a la mano lo están como ofreciendo al otro. Bebé, yo he visto bebé haciendo eso, Vladi. Y digo, Dios mío, ¿cómo es esto? O sea, que eso está incrustado. Claro, es una activación. Por lo tanto, el que entró por el portal del jueves tiene esa habilitación, tiene ese mecanismo, esa esencia, le brota natural. Por el lado contrario es Júpiter. Mira qué batalla hay aquí. Júpiter ahora. Jueves. Júpiter jueves. Hay una batalla aquí ahora. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. ¿Tú sabes por qué a Júpiter se veneraba tanto en Roma? ¿Por qué? Porque al ser tan grande, de hecho las mujeres y los hombres se mofaban. Las mujeres decían que querían un hombre con el falo de Júpiter. El miembro viril de Júpiter, porque era el más grande. Y representaba la reproducción. Oye bien, pero la Biblia dice que dice ese día Dios que se multiplicaran. La multiplicación. ¿Por cómo el mundo pagano sabe esto? Porque los ángeles que cayeron de esos astros. Y trajeron la información codificada en cada astro. Dios mío. Por favor. ¿Qué es esto? Entonces, por esa razón, ellos pudieron comunicarle al hombre de cada astro la verdad, lo que escondía, el misterio, la inteligencia detrás de ese astro. Increíble. Dios mío. Increíble. Entonces hay un corre el jueves, ¿qué podemos? Entonces, el que nace ese día, tú vas a darte cuenta que por la Biblia, o sea, va a tener una polaridad contraria. Es decir, los demonios que van a atacar a esa persona, ¿verdad? Van a ser aquellos que tienen que ver con la falta de generosidad, de no dar, de retraerse, porque es un asunto espiritual. La gente cree que el dar es espiritual y psicológico. El que no da, nota que psicológicamente es rígido, es psicorrígido, es obtuso mentalmente, revela condiciones almáticas. Exactamente. Revela un comportamiento extraño. Una persona que no puede dar, no puede facilitar, no puede ser un guía, no puede ser un líder, no, porque tiene condiciones problemáticas en el interior. Dios mío. Es increíble esto. Dios mío, está muy fuerte. Esto está peligroso. Entonces, por esa razón, las inteligencias que hay detrás de estos días, tanto para el bien y para el mal, están aquí en la Biblia. No, eso no es que volverse loco. Y los problemas reproductivos también. Exacto, claro. El desenfreno claro. hacia lo malo. Claro. Porque a los peces, le dieron una orden ese día y esa entidad que el Señor soltó empezó a operar para bien en la reproducción. Pero ahora vemos que también en lo malo hay muchos malos deseos, o sea, que tiene su conectividad y hay que cuidarse de que el que tiene esa conexión vaya a la parte oscura de su día de nacimiento. Increíble. Nací jueves, pero estoy desconectado de Dios. Dios mío, está fuerte. No, increíble. Entonces, fíjate, antes de pasar al viernes, que acá Dios le da esa virtud a los que nacen jueves. Dice que los bendijo. Tú puedes contar los días que Dios dijo que bendijo un día. Tú puedes, no son a todos. Que Dios no bendijo todos los días. Wow. ¿Cómo que lo bendijo? O sea, aquí yo quiero resaltar algo. Sí, cuando dice que Dios lo bendijo, es que realmente otras inteligencias tuvieron que participar ese día. Porque ahora que tenían de especial esos días que Dios los bendijo y a los que otros no bendijo. No, es que hay días, ¿verdad?, que tuvieron una influencia espiritual de luz tan fuerte, ¿verdad?, que Dios esos días en específico, por los portales que se iban a abrir, lo que Él iba a establecer, para esos días en específico iban a pasar cosas que en otros días no iban a pasar. Está fuerte lo que está revelando, porque bendecir, que es bien decir, o sea, Dios dijo bien de ese día, o sea, agregó algo que no había agregado los otros días. Exactamente, agregó. Entonces, fíjate, eso es un juego. Vamos al viernes. Vendredi, le llaman los franceses. Déjame ver, acá está. Exacto. Pero esto está largo. Bueno, por ejemplo, pero voy a leer solamente. Mira aquí. El sexto día fue que Dios creó. Dios creó fue viernes al hombre y a la mujer. ¿Qué es lo que dice aquí? Enfócame a hablar, por favor. Corre. Lo que dice aquí. Dame tomar la Biblia. Sí. Mira lo que dice aquí.
Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pues mira aquí, voy a cerrar aquí. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Wow. Dice aquí que Dios también bendijo al hombre y a la mujer, pero lo mismo que pasó con el jueves. Dios bendijo el jueves, pero aquí dice que bendijo fue al hombre y a la mujer. Y me parece el mismo principio de fructificar y multiplicados. Ay, Anteriormente bendice el día. Pero ahora bendice a lo creado. Al ente, a la puerta que él... Ese día, entonces, fíjate, el que nació el sexto día, va ay, Dios mío, es que yo que no quiero tocar. No entra, muchacho, que hoy mira, entra. Dios mío. Está delicado aquí. Sí. Dicen los judíos, y me gusta mucho eso, que como nació en víspera del Shabbat, nació viernes, va a tener una tendencia a las ordenanzas de Dios, eso es lo primero. Pero también vemos acá que al nacer viernes tiene algo muy especial. Ese día Dios creó la raza humana. Es decir, yo te voy a hablar una cosa. El portal para crear al humano fue un viernes que se activó. Dios mío. Espérate, que ahorita... La inteligencia divina, la sabiduría divina, lo que hizo fue que el viernes lo tomó ese día para crear. Por eso dice Apocalipsis que el 6 es el número de hombre. Sí. Apocalipsis lo soltó. Entonces ya entendemos por qué el martes y el viernes. Entonces, porque ese día es el día de la creación, del ser humano. Wow. La inteligencia que se activó fue para crear al ser humano ese día. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con lo humano, por eso los brujos consultan ese día, tienen relación ese día. Sí. ¿Por qué? Porque ellos saben que hay un portal abierto ese día, por favor. Pero me voy más lejos. ¿Sabe quién está dedicado en el término pagano? A Venus. Venus. La diosa del amor. Dios mío. ¿Por qué? Porque justamente Dios crea, dice que varón y hembra creó al hombre. Hay un punto. Yo no sé si la gente está preparada para escuchar esto. Suéltalo. Si lo creó varón y hembra, ahí no estaban separados. O sea que era un ser andrógino, Adán y Eva. Sí, se dice que era un ser andrógino. Andrógino. La teoría del andrógeno. Es el andrógino. O sea, es decir, era un solo ser. Claro, algunos me dicen, yo me río a ver que alguien salió con uno de que, no, porque tenía dos caras, que tenía una cara para acá y otra para acá. Yo morí de la risa. No. No era así. No, era que estaba dentro de él, literalmente. Es decir, en ese sentido... Eva dentro de Adán. Ajá, Eva estaba dentro de Adán. Estaba escondida en él, estaba ahí dentro de él. Vamos para adelante después de la manifestación. Entonces Él la saca de la costilla. Dios la saca, Dios la tiene que dividirlo. Revelando algo que ya estaba. Sí, claro, ya estaba ahí, de manera quizá pasiva, por así decirlo. No fue que Dios vio al mono solo, porque no. quieren vender la teoría. Ay, al mono, un ejemplo, con su mona, y dije, ay, déjame inventar algo para Adán. ¿Qué hago? ¿Lo hago como el mono, como el león? No, déjame ver. Ay, no. Ni fue tampoco que Dios vivió, que Adán vivió con todos los animales. No, mentira. Ay, Dios mío, como que estamos conectados. Entonces, fíjate, ese día es el día de la creación del principio masculino y el femenino. No sé si alguien me está entendiendo. Este día, oye bien, la inteligencia de lo masculino en el materia humana y de lo femenino fue hecha ese día. Wow. ¿Qué pasa con esto? Muchas personas con inclinaciones desviadas probablemente nacieron en ese día. Viernes, sí. Sí. Estoy diciendo. Entonces, Dios mío. Por ejemplo, Venus, que es la diosa del amor. Venus, creo que en Grecia la llamaban Afrodita, en el paralelo. Pero en Roma era Venus, la diosa del amor. Pero por ejemplo, gente que nació ese día tiene problema emocional con los sentimientos. Le va mal en el amor. El hemisferio derecho. Sí, hay un lío, hay un problema. Porque que la polaridad contraria es que Venus le está afectando. ¿Y cuál es la afectación de ella?
Dios creó la unión ese día. Nota que Dios crea a un ser unido, unísono. Hecho uno. Hecho uno. Ahora, ese día, entonces, ¿qué es lo que Venus viene? A traer separación. La gente que nació en ese día tiene la particularidad que no permanece en las relaciones. Me voy a parar de aquí. Wow. Me voy a parar de aquí. Wow, Dios mío. Es que, hay gente que va a preguntar que por qué Dios sacó a Eva de Adán, que quizás para que él vea una parte de él que él no conocía, que la tenía dentro. No, que tenía que sacarlo obligatoriamente. No podía, porque es que hay un, mira que lo que pasa. El principio femenino y el masculino se está llegando, o sea, llegó en el plano humano en ese contexto. Tiene que estar claro con eso. Sí. Principio masculino, principio femenino. Es decir, el principio de la reproducción humana. Sentido común. Y que todo queda claro ahí. O sea, a nivel matrimonial, para que esto les sirva de bendición a algunos que tienen su matrimonio están viendo. Dios no sacó a Eva del testículo de Adán, la sacó de la costilla. Están de entender que esa no es su hija, esa es su compañera. Entonces, fíjate, ya para terminar. Sí, sí. Hay que... ¿Vamos para el sábado o seguimos en el viernes? Porque no, hay que llegar al Shabbat. Me tiene nervioso porque la revelación que voy a soltar está ahí en el Shabbat. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la creación que había hecho en la creación. De toda la obra que había hecho en la creación. Ok. Este es el día de la cesación, del cese. Este es un día bien importante por varias razones. Número uno, en el mundo pagano era Saturno, estaba dedicado a Saturno. Y la gente que cree que Jesús nació en diciembre no sabe y no entiende que es Saturno, que esa tradición pagana de la Navidad, de enseñar, de que no, eso no tiene que ver con Jesús. Jesús no nació el 25 de diciembre. Ay. Jesús nació entre Tisri y Etanín. Hay sangre. Que eso es septiembre u octubre. Entonces usted tiene que estar claro, por ejemplo, que ¿a quién se le dedicaba en el mundo, en Roma, esa fiesta? A Saturno. Las Saturnalias. Sí, sí. Usted lo tiene como el arbolito de Navidad. Ok, seguimos aquí. Sucede y acontece que el que nació en ese día va a ser un vago de naturaleza real. Vino como cansado de la otra vida, como yo digo. Sí, porque ese día Dios cesó. O sea, sí. la operación, las inteligencias divinas ese día cesaron. Pero hay un punto que dice que lo bendijo Dios. Ay. ¿Cómo que lo bendijo? Dios mío. Pero ese día no hizo nada, Dios. ¿Y cómo que lo bendijo? Porque se llama el séptimo día de la creación. Pero si Dios no hizo nada, no se creó nada entonces. Y Dios bendijo el día en que no se hizo nada. El día del descanso. No, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ese día realmente, cuando habla de cesar, la palabra Shabbat es cesación o cesar. O séptimo, viene de la raíz séptimo también. Lo que quiere decir es que es el día en que él contempló todo. O sea, yo terminé la obra. Ay, o sea, no era una vacancia en sí. No. Yo voy a disfrutar. Entonces, escucha para conectarlo con esto. Por ejemplo, mío. ¿Qué dice la Biblia? Que los ojos de Dios están en toda la creación. Ese día, el Padre estaba viendo todo lo que hizo. Cuando dice que lo bendijo, entonces con eso, cuando él vio, le puso, fue como el sello. ¡Pa! Final. Este es el sello final. Aquí yo terminé todo lo que había hecho. ¡Wow! Increíble. O sea, que el que nace sábado tiende a ser una persona que disfruta en lo positivo. Es contemplador, es contemplativo. Contemplador sí, claro. y adquisitivo. Admira, contempla, se deleita. Eso es lo que quiere. Mío. Pero entonces la parte contraria. La parte mala es que va a ser un vago. Y amargado, y una gente que no vive, no disfruta. No disfruta, que no se detiene, todo el tiempo anda como rápido, porque no cesa, ¿me entiendes? Todo el tiempo anda cansado, o sea, vive en una agitación constante. Entonces, ahora yo estoy entendiendo algo. ¿Por qué cada persona tiene su designio según un día? Claro. Que lo vemos después, porque el hombre después de que el Señor crea que viene y lo marca los días con maldiciones, con cosas. Pero ya esos días tenían una parte, una bendición. Una bendición y la parte de si tú no le sirves a Dios correctamente de la tiniebla. Y vemos que cada uno de esos días tiene una persecución o una huella en la parte negativa. Claro. Y ya yo entiendo por qué que Jesús viene y dice, como yo soy el Shabbat. O sea, él está rompiendo cualquier maldición que entra por uno de esos días. Claro, el asunto de Saturno, él lo está rompiendo de línea. Sí, no, y rompe todo lo de la semana. Descansen en mí. O sea, no importa que tú hayas nacido el lunes y que tú tengas esa maldición. Yo soy exacto. O el martes. Yo soy la corona. Yo soy el día que te representa. Claro. Wow, ahora estoy entendiendo. Yo revoco. ¿Por qué yo destruyo toda la influencia que te ha venido. Porque yo decía, ¿cuál es el can de Jesús? Y que el sábado. Ahora entiendo. Él estaba rompiendo algo desde el principio de los tiempos. Wow, Dios mío. Muy fuerte.
Esto está muy fuerte. Bajo fresquecito. Pues. Estamos entendiendo algo, señores, que nada está por estar ahí. Yo no sé qué es lo que hace gente solo leyendo la Biblia. Bueno. Usted va a tener que ir ese sábado para que contemple qué es lo que quiere decir la revelación verdaderamente. Increíble. Vladimir, nosotros nos vamos. ¿Qué hacemos con las personas que están subyugados a ese tipo de maldiciones? Necesitan conocimiento y necesitan liberación. ¿Sabe que la mayoría de... Bueno, no quería decir esto. Wow. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hablaste del viernes y se está dando una alteración en lo que es el mundo, el sistema, todo, con algo que no quiero mencionar mucho porque no se puede hablar mucho de esto, y es la ideología, tú sabes, el tema de los cambios, de los géneros, de fulano, que si es Esteban o si es Eva. Y diste en el clavo, la mayoría de personas que yo entrevisté, que habían sido sacados de ahí, de que ellos nacieron varón, pero pensaban que era lo otro, me confesaron detrás de cámara, y algunos de ellos llegaron a decirlo en los videos, si quieres lo puedo buscar, que los brujos les pedían que fueran los viernes. Claro. Entonces, aquí se acaba de tapar un misterio. Hay algo que está operando mundialmente. La mayoría de fiestas que se están celebrando con el supuesto arcoíris, tergiversando el propósito de Dios, se celebran los viernes. Sí, claro. Documéntese y vea que las marchas las están haciendo viernes. Vea que muchas cosas están pasando viernes. O sea, que esas inclinaciones perdidas, esto es cierto, lo que estamos hablando tiene mucha verdad y mucha relevancia. Así que ya usted sabe, esto fue de bendición, Vlad, y las personas quieren saber cómo pueden encontrar este conocimiento, pero a manera de taller, cómo pueden coger el curso contigo. Bueno, pueden seguirnos en todas las redes sociales como Ministerio Ciclo Divino y asimismo en nuestro correo ministeriociclodivino@gmail.com. Ok, poderoso. Recuerde que también puede seguirme en Facebook como Joángel Made y también aquí en Excelencia Cristiana. Pero lo más importante, como siempre decimos, es que usted acepte a Jesucristo, busque de Dios. Ese es el YouTube, el Facebook, la plataforma más importante del mundo es Jesucristo, el Shabbat. Dios le bendiga y Dios le guarde.